Desde la diapositiva. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas, a todos nuevamente. Con la clase del profesor Roberto Frenkelly damos comienzo a la materia Fisiología y Trabajo o Fisiología del Trabajo. El profesor Roberto Frenkelly es médico clínico, especialista en psicosomática, fundador de la Sociedad de Psicosomática acá en la ciudad de Rosario. Ha sido durante una dilatada carrera profesor titular en la Facultad de Psicología, y creo que fuiste, Roberto, el primero en terminar el doctorado el primer egresado del doctorado de la Facultad de Psicología, y tuvimos la suerte y el honor de acompañarte en escuchar esa clase magistral en tu presentación. Para los alumnos, les comento que Roberto Frenkelly nos acompaña desde la propia creación de la carrera en este posgrado, que ya va a cumplir el año que viene 24 años y 12 promociones consecutivas. También el doctor Frenkelly ha participado junto con nosotros en importantes investigaciones que hemos hecho sobre salud y trabajo judiciales, salud y trabajo de los docentes universitarios, y tiene una también bibliografía que ustedes pueden consultar, muy importante, tanto en lo que hace a las cuestiones de qué es la psicosomática, bibliografía que se ha utilizado también en la Facultad de Psicología. Y Roberto, hemos compartido a los alumnos tu texto Fisiología y Trabajo, que es una desgrabación de la clase, y corregida por vos, de una de las clases que diste. También está disponible en la red una conversación interesante que grabamos con Roberto Frenkelly sobre un diálogo entre la clínica y la medicina del trabajo, que se utilizó para alumnos de segundo año de la Facultad de Medicina, sobre cómo encarar o lo que era la entrevista, el lugar de la entrevista en la historia clínica. Bueno, hecha esta presentación, Roberto, adelante con tu clase. Muchas gracias por la gentileza de compartir estas 2 horas con nosotros. Bueno, al contrario, les pido disculpas por la cierta desprolijidad del inicio. La verdad que mucho me gustaría verlos, estar en presencia, pero bueno, nos vamos ajustando a los tiempos que corren, a lo que va pasando, y les diría que tal vez el mejor resultado de esta charla sería que ustedes me escribieran, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, para seguir la conversación y para que me comentaran no solamente acerca de lo que pueda decir hoy, sino también de las cosas que tengo escritas sobre trabajo. Y yo estoy realmente muy contento con lo que he logrado hacer en este ámbito que Jorge ha liderado pasionalmente durante todo este tiempo, que lleva por lo menos entre 2 y 3 décadas. Así que ya les digo, me gustaría que lean algo
Y ese pequeño trabajo al que él hace alusión, el trabajo humano, y hay otro que se llama esquema biopsicosociológico del trabajo humano. Me encantaría que lo pudiéramos compartir. Hoy, tal vez un poco desordenadamente, pueda ir diciendo alguna cosa. De hecho, como siempre se dice, y aunque es difícil presencialmente, no es mucho más por esta vía. Si me quieren hacer alguna pregunta e interrumpir en el curso de la exposición, casi le diría que sería un éxito. O sea, que esto no quede en una mera exposición. Me sorprende agradablemente la gran cantidad de inscriptos, lo que habla del éxito que siempre ha tenido esta carrera de especialización, maestría. Bueno, acá ven el título sobre este fondo, que es de Berni, Pan y Trabajo. El paraguas teórico de la conversación es fisiología humana y trabajo, ¿no? Y me apoyo en esta otra lámina, en esta otra foto de Carlitos, tan bien lograda, donde el hombre aparece formando parte de la máquina, ¿no? Con la gracia de Carlito Chaplin, pero con también la extraordinaria inteligencia de este hombre, que aparece como un engranaje más de un sistema, ¿no? Un hombre máquina. Y justamente de este tema vamos a tratar de conversar desde el perfil de la fisiología, ¿eh? Que será, por supuesto, una fisiología humana. Por eso este título, El trabajo humano. Un esquema biopsicosociológico. Este sería el subtítulo del trabajo de hoy. Y parto de lo que siempre parto, que es acerca de lo existente. En el seno de la biosfera, todo puede reducirse a un conjunto de energía, materia e información. La energía y la materia son casi la misma cosa y se dividen en el campo de la física de alguna manera arbitraria. Pero lo que finalmente produce una diferencia en el tema de la materia es el modo como están agregados los componentes atómicos. Una cosa, llamémosle relativamente curiosa, es que nuestra estructura atómica es muy similar a la estructura atómica de muchas otras agregaciones materiales existentes en la naturaleza. La pared que está delante mío, la madera de la mesa que sostiene mi computadora, comparte desde el punto de vista atómico prácticamente los mismos materiales, tanto desde el punto de vista de la física, de la química inorgánica, como de la química orgánica, que ahí hay un pasaje, ¿no?
un pasaje evolutivo de la química inorgánica a la orgánica. Esa química orgánica comparte también los mismos elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sodio, potasio, en fin. Lo que distingue todo lo que existe es la puesta en forma, el modo como se van agregando los componentes. Y la teoría de la evolución, que es una de las palabras claves de nuestra charla que asienta sobre contenidos biológicos, inicialmente, porque yo por eso hablo de un esquema biopsicosociológico, nos lleva a la consideración acerca de lo viviente. Es a veces difícil distinguir lo viviente de lo no viviente, lo inanimado de lo animado. Nosotros no tenemos más remedio que abandonar a lo mejor finezas que pueden ser consideradas filosóficas acerca de si lo que llamamos inanimado es realmente inanimado. Uno sabe de la regularidad de ciertos ciclos de la naturaleza, como por ejemplo las tormentas, los vientos, las corrientes marinas, los movimientos sísmicos, que hablan de que esto que llamamos materia inanimada, con la que compartimos los componentes atómicos, como dije hace un ratito, fuera radicalmente distinto a lo viviente. Sin embargo, conviene desde el Big Bang hasta hoy, desde esa explosión gaseosa que dio origen a lo que hoy consideramos el planeta Tierra, inmerso en una galaxia, si bien compartimos todo eso y admitimos que hay una línea evolutiva, un pasaje temporal a lo largo de millones de años, que hace que hoy digamos sí, los organismos, los seres vivos, son completamente diferentes al mar, las montañas, las arenas, etc. O incluso que somos diferentes de los vegetales, que son otras organizaciones vivientes que consideramos en una escala evolutiva previa, inferior, como suele decirse, en un sentido jerárquico. Finalmente, entonces llegamos a la idea de que los seres vivos, los organismos vivientes, nos podemos dividir en aquellos que son autótrofos en comparación a los que son heterótrofos. Los autótrofos son los que son capaces de producir sus propios componentes. Y los heterótrofos, entre los cuales nosotros nos contamos, somos los que tenemos que solicitarle al medio ambiente los materiales con los cuales nos vamos a nutrir y conformarnos en lo que somos. Es decir, parecería como que la evolución natural fue marcando como pasos de seres vivos que logran producir sus propios componentes. Pensemos una planta que se nutre con sus raíces y toma los elementos que ella misma forma, contra nosotros que tenemos que estar permanentemente para producir nuestros masa material, suministros desde el exterior. Esto, que se puede ver como un progreso evolutivo, también al mismo tiempo nos permite a los heterótrofos
otros rendimientos, otras posibilidades, como por ejemplo la aparición del sistema nervioso central como un aspecto fisiológico que nos brinda características muy particulares, digamos, posibilidades de ciertos desempeños de ciertas cuestiones, como sucedería en el hombre, ubicado dentro de los mamíferos en un plano más elevado de la escala evolutiva. Pero al mismo tiempo, esta reflexión, que podría parecerles también nimia, nos va mostrando la importancia de la transformación de la energía y la materia para producir diferentes formas, para producir una palabra que tiene que ver nítidamente con trabajo, que es la palabra transformación. Transforma. El trabajo, desde los más elementales componentes vivos, siempre está presente. El trabajo que transforma la energía y la materia en otra cosa. En el caso de los autótrofos, en sus propias estructuras. En el caso nuestro, la misma estructura, pero también nos provee de medios de producir otra clase de transformaciones sobre el medio ambiente, que sería ya más lo relacionado con el trabajo humano. Pero hay siempre una identidad entre trabajo y energía, trabajo y materia. En esta lámina aparece otra cosa odiosa, que es una fórmula que dice que trabajo es una relación entre la fuerza y una longitud. Una fuerza aplicada sobre una determinada masa a lo largo de un cierto recorrido es el modo de representar el trabajo. Entonces, llego aquí a esta diapositiva un poco más amable, donde defino los seres vivos como redes e interacciones moleculares que se producen a sí mismas y especifican sus propios límites, pero siempre a partir de aportaciones del medio ambiente, siempre con una cierta dependencia energética del medio ambiente. Los seres vivos tenemos una reproducción invariante. Tenemos en esta palabrota teleonomía el hecho de representar un proyecto que es un proyecto que se cumple en sí mismo. El hombre no es hombre para llegar a ser, sino que es un ser en permanente evolución. El hombre no es una flecha que arranca de un punto para llegar a otro, como podría ser la promesa del paraíso, sino que el hombre es un proyecto en sí mismo, un hombre que es capaz de producir permanentemente en sí y sobre el ambiente transformaciones materiales y que por supuesto adquiere en forma autónoma su forma, lo que le permite tener sobre el ambiente cierta autonomía. El hombre es una mezcla de autonomía y dependencia. Por un lado, es un ser capaz de variaciones. Esto significa autónomo, que puede establecer sus propias leyes, pero al mismo tiempo es dependiente porque depende del aporte energético del exterior. Sería algo así como decir que el hombre
tiene que comer para poder ser hombre y a partir de ahí producir transformaciones. Y ahí, en ese núcleo de energía, materia, puesta en forma, información, hay implícita la noción de trabajo, desde la noción del trabajo químico en adelante, para después transformarse en otros tipos de trabajo. El hombre, y ya que puse la máquina donde está Carlito Chaplin como un engranaje más, es una máquina no trivial, no es una máquina tonta. No es una máquina tonta porque es históricamente dependiente, es sintéticamente determinable y analíticamente indeterminable. ¿Qué le puede interesar a un médico de esto? ¿Qué diferencia hay entre la máquina humana y la computadora que está delante mío? A mi computadora no le interesa de dónde vino y a dónde va. No reconoce su historia, que no solamente su historia singular, sino su historia social. La máquina aparece aquí y queda completamente desgajada de su origen. Está como alienada de sus orígenes. El hombre, en cambio, pertenece desde el origen familiar y de la clase social en la cual está inserto a una historia previa. ¿Qué quiere decir que somos sintéticamente determinables? Igual que una máquina en este caso, de una máquina trivial. Y si nosotros hacemos una espectrografía de nuestro cuerpo o de la computadora, podemos llegar a decir que está sintetizada con tanta cantidad de carbono, con tanta cantidad de nitrógeno, con tanta cantidad de sodio, de zinc, de hierro, etc. Y podemos incluso pesarlo con estos enormes aparatos que existen hoy, que se llaman espectrógrafos, realizados con ayuda de la inteligencia artificial. Nosotros podemos saber cómo está hecho un hombre en cada uno de los componentes. Sin embargo, nos diferenciamos de las máquinas tontas, de las triviales, que nosotros podemos analizar una máquina trivial y decir, esto hace esto, esto hace lo otro, y establecer un circuito, un recorrido mecánico, palabra que vuelvo a utilizar en segundo término en la breve charla que llevo desarrollada. Nosotros podemos decir que son las máquinas triviales absolutamente predecibles. En cambio, si nosotros sabemos cómo está construido, por ejemplo, todo nuestro cuerpo, toda nuestra masa biológica, lo que nosotros nunca podemos saber es lo que esa masa biológica puede dar en función de dos grandes palabras, la imaginación y la creación, que son propiedades a través del sistema nervioso central que nos toma como analíticamente indeterminables. Si bien el ser humano es dependiente de la historia, es dependiente energéticamente del medio, es dependiente también de la información que recibe, por ejemplo, a través de la educación o el cariño, el lugar de los padres, etc. En última instancia, somos seres vivos dotados de una posibilidad de transformaciones desconocidas. Podemos crear, podemos variar, podemos cambiar. Es decir, podemos hacer cosas distintas y por ende
podemos trabajar distinto. Podemos ir agregándole a nuestro trabajo propiedades de diversidad. Aparece finalmente una definición sobre fisiología. ¿Qué es la fisiología? La fisiología, dice, es un medio para el logro de un fin. El hombre, cuando hablamos de su fisiología y de su funcionamiento, todo está en función de que ese proyecto mantenga sus mejores condiciones de funcionamiento, del mantenimiento de su propia estructura. Bueno, después, acá abajo, y también como una especie de formulación que, como les digo, sería interesante discutir, estamos dotados de un sistema nervioso hipercomplejo, que sería el último eslabón de la evolución, estoy hablando en términos darwinianos, y entonces digo que el sistema nervioso del hombre nos prepara para la acción transformadora. Y tenemos una memoria que está al servicio de la acción. Nosotros, a través de la memoria inmunológica, la memoria genética y básicamente la memoria nerviosa, podemos actuar sobre el entorno y producir transformaciones. Esto hasta aquí parece una especie de introducción, como siempre digo, tal vez innecesaria, pero que me parece que es profunda en el sentido de distinguir de qué trabajo estamos hablando cuando decimos medicina del trabajo. ¿De qué trabajo estamos hablando? Trataré, si tengo suerte, de ir ayudando a comprender un poco más a esa pregunta. No sé qué me está pasando. Bueno, ahí pasó. Bueno, otro esquemita. Yo antes dije que nosotros somos autónomos y dependientes, lo cual es una paradoja. Los seres vivos son relativamente paradojales. Una de esas paradojas es que tenemos cierto grado de autonomía, como es la capacidad de producirnos a nosotros mismos, especificando nuestros propios límites, con una cierta invariabilidad reproductiva, etc. Pero que estamos insertos en lo que se llama una cadena termodinámica. La termodinámica es una rama de la física que estudia los problemas energéticos. Y entonces tenemos una dependencia básicamente con la fuente de toda la energía, que es el Sol, y que a partir de la energía solar se pueden conformar todos los sustratos energéticos, de los cuales nosotros, los animales, y finalmente los animales humanos, porque de esto no voy a renegar, el hombre es un animal humano, y el trabajo que subtiende toda esta línea que va a partir del derrame energético solar, la transformación en vegetales, animales y humanos, es toda una elaboración de diferentes niveles de trabajo. En el hombre, está representado por ese esquema de las muñecas rusas, tenemos que el trabajo celular está incluido en el trabajo de los órganos, de los sistemas y de los organismos.
y que esa línea energética siempre tiene un decremento. Siempre hay una transformación descartable que es la producción de calor y agua que hace que todo el sistema energético no tenga un aprovechamiento del 100%. Estaría hablando de un concepto termodinámico que es el concepto de entropía. Pero por ahora no los quiero complicar más todavía. Y digo que sí, el hombre es dependiente y autónomo y depende de dos aperturas que tiene al medio, que es la termodinámica, la necesidad de incorporar energía, la necesidad de comer. Hay una frase que dice, primum mangiare, poi filosofare. Primero comer, después filosofar. Intercambiamos con el medio energía. Y tenemos una apertura informacional en el sentido de que recibimos permanentemente noticias del mundo externo y al mismo tiempo las emitimos. Este es el mismo esquema anterior. Este es Carnot, un hombre que en la revolución industrial, fíjense cómo se va emparentando el tema de la física. Este hombre era un físico y es el autor de uno de los principios básicos de la termodinámica, que es una ciencia que brotó con la revolución industrial justamente para ver el funcionamiento de las máquinas. Ahí ya van viendo en esta foto, que aparentemente no es más que un niño el que está aquí, este cerebrito se le ocurrió estudiar la ley de conservación de la energía. ¿Y por qué? Porque las cosas no aparecen en el campo científico o del pensamiento porque sí, aparecen en el momento donde el hombre inventa las máquinas para reemplazar la manufactura por la mecanofactura. Y entonces aparece la idea de estudiar los procesos energéticos, cómo se conserva la energía, cómo puede utilizarse la energía. Y eso está en estricta relación con la noción de trabajo. Por eso estudiar trabajo implica conocer la fisiología, pero no meramente la fisiología que puede ser de la neurotransmisión, por ejemplo, sino de cómo es la fisiología globalmente considerada en el nivel humano y qué importancia tiene para nosotros la conservación de la energía, las transformaciones energéticas, etc. Esto es una cosa asquerosa. Yo la pongo para provocar un poco. Esta fórmula es la fórmula de una máquina de rendimiento ideal. ¿Qué cosa se le ocurrió a los señores que estudiaban física a la par de la revolución industrial? Una máquina que si gasta 1 de energía, produzca 1 de trabajo, que sea la máquina de rendimiento ideal donde todo lo que se gasta se transforma y entonces no hay ningún desecho. Sería algo así como la ilusión narcisista total, de que nada cuesta, todo lo que se invierte se recupera. Estos eran los genios de la revolución industrial. En realidad no es que yo esté diciendo que esté mal estudiar la física, al contrario, sino mostrando cómo la historia de las ideas en trabajo también influyen en las concepciones acerca del trabajo humano. De hecho, que la máquina de rendimiento ideal, la máquina perfecta, no existe, aunque se la reclame a los obreros, ¿verdad? Uno desearía que el obrero fuera una máquina de rendimiento
total, donde toda la masa de energía se transforma en trabajo útil. Bueno, otra noción que tengo que pasarles, también agolpadamente, también odiosamente. De todo este círculo de estructuras concéntricas encastradas entre sí, existen entre ellos distintos niveles de organización, celular, tisular, orgánico, de sistema, hasta el individuo sujeto. Acá he puesto individuo o sujeto, discusión en la que no voy a entrar desde el punto de vista teórico, pero utilizo ambas palabras. En este corte especial aparece el tramo que corresponde al sistema nervioso, que es el encargado de la apertura sensorial y la devolución motora de la acción. Y acá hay una línea que dice información circulante, que es el traspaso y la conversación entre cada uno de los niveles de organización, tanto en el sentido centrípeto como centrífugo. Nosotros somos un sistema complejo, como se ve en este dibujo, donde los intercambios son constantes y donde la finalidad entre las células, los tejidos, los órganos, los sistemas y el individuo son todos mantenidos con la misma finalidad. En biología conocemos a eso como equifinalidad. Toda la fisiología, hasta el individuo sujeto, es una fisiología de equifinalidad. Hay igual finalidad. Todos trabajan para el conjunto, contribuyendo a cada una de sus partes con la única condición de ser mantenidas como tales. Las células para ser células, tejidos para ser tejidos, los órganos para ser órganos. Y así sucesivamente. Cada uno con lo suyo. Cada uno contribuyendo al mantenimiento del todo. El problema fisiológico del hombre es que cuando se junta con otros hombres, allí aparece un drama que es que ya la finalidad no es exactamente la misma. Las agregaciones humanas no comparten el sentido solidario, llamémosle así, de equifinalidad del individuo. Es como si la fisiología humana, y escúchenme esto, todavía le faltara un tramo de evolución. Como si el hombre todavía no hubiera completado su desarrollo o algo así. Porque hasta el individuo funcionamos bastante bien. Pero después del individuo somos muy problemáticos en el sentido de que el aprovechamiento energético sea similar para todos los niveles. Hay hombres que tienen mucha energía y materia acumulada y otras muy poco. Y que entonces los rendimientos de sus trabajos son completamente distintos. Tengo que hacer acá otra introducción, que es la aparición del sistema nervioso central. Este circuito es el circuito sensomotor que tramita todo el sistema nervioso. Este es el primer segmento básico, elemental, instintivo, mecánico, incapaz de aprender, el que llega hasta el hipotálamo. Esta es la aparición de la memoria nerviosa, el sistema límbico, que es aquel que nos permite sentir emociones y aprender.
el hombre puede en su desarrollo individual incorporar aprendizajes como formas diferentes de enfrentar la realidad. Y además posee una enorme corteza asociativa que es capaz del lenguaje, la imaginación y la creación. Lo que hace que el hombre sea capaz de distintos niveles de trabajo y donde el trabajo de la imaginación y la creación, la invención del lenguaje, la posibilidad de transformaciones crecientes e importantes, nos hace particularmente interesantes para el estudio del trabajo. El hombre es capaz de variar, es capaz de transformar no solamente el medio, sino a sí mismo. El hombre puede, digamos, tener una estructura cerebral, un hard determinado, un hardware determinado, pero al mismo tiempo puede generar un software, puede pensar distinto, puede organizarse distinto y puede tener en el seno de su sistema nervioso central redes neurales que son capaces de variar, de generar diferencias. Salvo, ¿no es cierto?, que sucedan cosas desagradables donde esas diferencias no se apliquen al conjunto social. Eso es lo que nos vuelve interesantes en algún sentido y asesinos en otro sentido. Somos capaces de hacer diferencias. Todavía no tenemos la capacidad de introducirnos en el todo social en un sentido solidario y equifinalista. Los comportamientos humanos, porque el trabajo es de alguna manera algo que se subsume en todos los comportamientos, se pueden dividir en los comportamientos vinculados a las necesidades básicas, como comer, beber o copular, reproducir, o bien en las necesidades adquiridas, que son las necesidades vinculadas a la singularidad, a la subjetividad, a las diferencias entre cada uno y a la producción de ideas diferentes. Nosotros tenemos comportamientos heredados, como el de consumición, o el de comportamiento de lucha y fuga, que es el comportamiento de evitación del dolor, de lo molesto. Y tenemos comportamientos aprendidos, como el de gratificación, y este otro que es el más deleterio y que tiene mucho que ver con trabajo, y que si tengo suerte podré de alguna manera hablar esta noche, que es el comportamiento de inhibición de la acción. Este esquema también es para reflexionar, y vuelvo a decirles, esta clase van a tener que leerla de los materiales que hay para poder aprovecharla mejor. Esta es una línea matrilineal de estudio del ADN humano a lo largo de los milenios y muestra cómo nacemos de un tronco fundamental que lo podemos ubicar en las sabanas africanas, y a partir de ahí una larga marcha de la humanidad, siempre en una transferencia matrilineal del ADN que es el mismo genotipo, que después alcanza diferentes proporciones fenotípicas según los climas, los lugares y las culturas que nos albergan. El pasaje del África a Europa, de Europa a Oceanía, luego
por el estrecho de Bering a América hasta llegar a nuestra querida Latinoamérica. Es decir, somos todos genéticamente parecidos, pero fenotípicamente diferentes. La diferencia es una característica deseable de lo humano, pero también la diferencia muchas veces expresa la brutalidad de las dominaciones y de las imposibilidades de desarrollo que todos tenemos. Esto es simplemente para mostrar que todos somos lo mismo hasta cierto punto. Somos iguales hasta que se demuestre lo contrario. Esta es una introducción a la historia. Estas son las inscripciones de Altamira, donde se ve este hombre que ya está en la fase de recolector-cazador, que es una de las primeras funciones del trabajo, ¿eh? El hombre que va a apoderarse de los elementos materiales para nutrir a su prole y sobrevivir. Primero sobrevivir, después vivir. Primero las necesidades básicas, primero comer, después filosofar, dije hace un rato. Este es un hombre que ya empieza en las primeras divisiones del trabajo, en una visión histórico-antropológica, donde vemos el hombre cazador-recolector del Paleolítico, en la prehistoria, lo que divide la prehistoria de la historia, que es la invención de la escritura. Aquí aparece el tema informacional, la posesión de la información es lo que empieza en la historia a transformar el hombre. Por eso dije que en la edad moderna, aquí, cuando aparece la máquina, que puede producir en mayor cantidad de tiempo productos dentro de los sistemas de producción y del establecimiento de ganancias, de capital, cómo aparece la termodinámica de la mano de las variaciones del trabajo. Incluso el propio descubrimiento de América, que señala el pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna, estuvo fundado en el desarrollo de la ciencia, nada más y nada menos, la navegación al servicio de ir a buscar sustratos energéticos, oro, plata, maderas, comida, etcétera, allende los mares. Esto va mostrando claramente que la noción de trabajo inunda la historia, ¿no? El hombre del Paleolítico criando su prole, cazando, los cazadores recolectores, ¿no? Hasta el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, que estuvo a cargo de las mujeres. Fíjense qué interesante, cuando hablamos mucho de perspectiva de género. Las mujeres, las diosas de la agricultura y la ganadería, son aquellas que aprenden a conservar los elementos materiales y energéticos que traían los cazadores y al mismo tiempo a reproducir cerca de la casa las semillas y las especies animales para tener sustratos energéticos que permitieran sostener el grupo. Lo mismo pasa cuando el hombre aprende a trabajar los metales y entonces a partir del cobre, el bronce y el hierro aumenta notoriamente no solo su capacidad guerrera, sino también su capacidad de transformación. Trabajo es transformación, ¿no? Bien, acá aparece la Revolución Francesa, que aparece de la mano del establecimiento de la burguesía y de los cambios sociales, ¿no? Y de la necesidad de producir una transformación
en las leyes del comportamiento social, ¿no? Entonces, ustedes ven que el médico del trabajo es un médico que tiene que tener una perspectiva histórico-antropológica, y que donde la fisiología está metida en todo eso. No es que el médico del trabajo es un especialista en saber si el plomo hace daño a tal concentración meramente, sino que está metido en una larga historia del desarrollo humano. ¿Cómo vamos? ¿Hola? Todo bien, doctor. Vamos bien, Roberto. Bueno, ¿estoy aburriendo agradablemente o puedo continuar aburriendo? No, es intenso el contenido. El contenido es intenso, pero discúlpenme que les diga una cosa. Mirá, No, pero viene, ¿eh? bueno, primero que lo pueden leer con tranquilidad. Segundo, que me pueden preguntar. Y tercero, jódanse. Porque si ustedes quieren estudiar, tienen que estudiar. Y esto es lo que hay que estudiar y hay que llevarlo a este nivel de complejidad. Porque esto que yo estoy hablando es del paradigma de la complejidad. Y estamos en la universidad y entonces de a poquito estas cosas se van entendiendo. Si no, bueno, para ganar plata podemos hacer otra cosa. Bueno, acá esto es una figura de Egipto. Y a Egipto lo pongo porque es uno de los... Alberto, disculpame que interrumpa un poquito. Luciana está por ahí para que silencie a esas personas que tienen abierto el micrófono porque se escucha mucha interferencia y no están en clase. Ahí no escuché bien. Hay algunos micrófonos abiertos. Eso es lo que sucede. A ver si hay alguien que pueda mutear. No sé, Jorge, ¿quién está? Jorge, ¿querés No. hacerme coanfitriona? No sé cómo se hace eso. ¿Cómo? Yo No sé puedo cómo- mutear, pero no sé quién es que está hablando. Fíjate si abrís participantes, Lu, Sandra Bien. Caballero estaba con el micrófono abierto, pero bueno, ahora ya lo y sé. Alba. Y Alba, te muteo, Alba. Estarían Ay. gritando el gol de Chaco Forever, debe ser. Porque hay compañeros del Chaco. Ah, espérate que quedó muteado el No, docente. Roberto, abrí tu micrófono. Ahí está, ahí lo abrí. ¿Sigo? Sí, seguí. Bueno, la diapositiva anterior, esta, la de Egipto, la puse para hablar de las clases sociales y para hablar desde entonces, desde esta perspectiva antropológico, histórica y de lo que es el trabajo, en el sentido de algo que siempre me impresionó profundamente, que es que cómo el faraón logró que todo un pueblo se encaminara tras un trabajo tan extraordinariamente perfecto e intenso como las pirámides, ¿no? Hay alguien que dice, ¿cuál sería la angustia del faraón que necesitaba que todo el pueblo rindiera culto así y produjera esta enorme manifestación de trabajo? No pretendo agotar esto porque me queda grande,
pero sí decir que las clases sociales fueron, y aquí una escena de la revolución industrial avanzada casi, son un resultado que va y viene con la noción de trabajo. Trabajo aplicado al faraón que ahora tiene sus versiones modernas, como en este caso, ¿no? Los faraones modernos. Y que los modos de producción están estrictamente ligados a la noción de clase social. El sentido del objeto del trabajo. Entonces yo pienso que cuando uno es médico del trabajo y está en un lugar, tiene que tener esa visión, ¿no? De los modos de producción, de las clases sociales, del objeto del trabajo y de este elemento de lo que es el plusvalor. Entonces, tenemos que caer en la consideración de Marx acerca de que siempre existe un plus de trabajo, un plus de materia y energía utilizada que no está al servicio del conjunto. Por eso decía que la fisiología humana es imperfecta, que está bastante lograda hasta el nivel humano, hasta el nivel individual, pero no está lograda en el nivel colectivo, ¿no? En el nivel colectivo existe una ruptura de la cadena termodinámica al servicio del conjunto, como pasaba con el faraón, ¿no? Para el cual, ante su posible muerte, había que elaborar para mantenerlo a él ligado a lo divino y con él el pueblo detrás, hacer esas tremendas pirámides, ¿no? Por eso esta persona, estoy citando, no citándola, pero recordando a un gran autor del psicoanálisis, que dice, ¿cuánta sería la angustia del faraón para que todo el pueblo depositara su voluntad de trabajo en hacerle una tumba? ¿No? Una cosa que merece una reflexión. Este autor también habla de que la humanidad tiene dificultades para insertarse en lo que se llama el grupo de trabajo, que sería el grupo de trabajo donde hay una capacidad de consideración por el otro que es mayor que la que sucedía en el antiguo Egipto, donde todo estaba depositado en la fantasía de una vida extraterrena. Y ahí entonces el plusvalor no está aplicado al conjunto, sino a las ideas de unos pocos, que ejercen efectos de dominaciones y jerarquías intensas y de postergación, donde el trabajo deja de ser el trabajo humano, porque en tanto humano debería tener en cuenta esta cuestión de la solidaridad y la aplicación al conjunto. Fíjense qué diapositiva rara, porque yo me he ido metiendo en cosas sumamente diversas, muy loco lo que estoy haciendo. He hablado de componentes atómicos, química inorgánica, orgánica, termodinámica, fisiología, genética, DNA, líneas matrilineales del DNA a lo largo de la evolución de la humanidad en el seno de la biosfera, genotipo, fenotipo, un quilombo.
Y ahora pongo esta diapositiva con Freud y Lacan. ¿Por qué carajo puse esto acá? Y bueno, les voy a entonces a seguir tirando con cosas pesadas. La homeostasis, que es el equilibrio de Cannon. Cannon decía, el gran fisiólogo francés, la homeostasis es la condición de la vida libre e independiente, ¿no? El equilibrio corporal. Eso fue asimilado por algunos al principio del placer y su relación con la realidad. Vivir en una cierta armonía, en una cierta tranquilidad, donde el placer estuviera adecuado al principio de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para cruzarse a comprar un chocolatín, conviene, en vez de cruzar por la mitad de la cuadra y obtener el placer rápidamente, crucemos por la cebra de la esquina y caminar unos metros más hasta el kiosco, porque si no, una de esas nos atropella un auto, ¿no? El principio del placer freudiano es un principio, de alguna manera, del mantenimiento de cierta homeostasis placentera en buena vinculación con la realidad, lo que sostiene la diferencia entre vida y muerte. ¿Y por qué lo pongo a Lacan? ¿Qué tiene que ver Lacan con la carrera de trabajo? Y bueno, porque Lacan establece un concepto que es el concepto de goce. ¿Y saben en quién se basa Lacan para el concepto de goce? En Marx. Porque el concepto de goce significa una exageración del placer, casi una transformación en una peligrosa idea egocéntrica, acumulativa y de borrar al otro en el panorama. Es decir, es un concepto mortífero en sí mismo, que tiene que ver con la acumulación. El goce en psicoanálisis, que es un concepto muy difícil, podría tener que ver con el goce en sociología y en sociología del trabajo, en la imposibilidad de concebir que el trabajo sea solidario, humano, creativo y de alguna manera compartido. Fíjense cómo conceptos que vienen de la economía política, de la filosofía, del psicoanálisis, pueden pensarse en un esquema biopsicosociológico. Y entonces, y ya para ir de alguna manera terminando con esta larga introducción, diría que podemos reconocer dos clases de trabajos, que son las dos humanos, pero uno que es el trabajo termodinámico, que es el trabajo puramente de gasto de energía y de aplicación mecánica. Y otro es el trabajo informacional, que es el trabajo creativo. Cuando yo digo creativo, ¿qué quiero decir? ¿Que los trabajadores deben ser artistas? No. Los trabajadores no tienen que ser artistas. Y por cierto, todo trabajo informacional conlleva un trabajo termodinámico. Por ejemplo, Miguel Ángel, para esculpir el Moisés, tiene que haber trabajado mucho, habrá tenido ayudantes, pero ponía sus músculos en acción y seguramente tenía que comer unos buenos bifachos y unos buenos tallarines para poder ejercer el trabajo termodinámico. Pero a su vez era capaz de un trabajo informacional, porque pudo de una piedra hacer una extraordinaria estatua, una de las obras más excelsas de la humanidad.
Entonces, ¿todo trabajador tendría que ser un artista? No. Todo trabajador tendría que desarrollar su cerebro tratando de ver si lo que hace todos los días lo puede hacer un poquito distinto y un poquito mejor. Porque eso es una fuente de placer intensa. Y es una ubicación del trabajo personal, no solamente en el trabajo termodinámico, sino ascenderlo a la capacidad de generar dentro de su espacio de trabajo en algo que no es ser artista a lo Miguel Ángel, por supuesto, pero sí ser de alguna manera un artesano, alguien que haga algo un poquito distinto y un poquito mejor y que sea sobre todo valorado en el contexto donde está. El trabajo informacional, el trabajo de puesta en forma. El trabajo informacional, que es el know-how, el saber hacer, ese ha sido tomado por el capital salvaje y entonces también va camino a la deshumanización, porque se aplica a producir más y más, en cambio de generar un enaltecimiento de la condición humana. Pero para enaltecer la condición humana hay que saber pensar de que existe ese tercer cerebro, el cerebro imaginativo y creativo, y que tiene que tener el trabajo esa posibilidad, ¿no? Sí, que cuando uno está en una fábrica debería pensar en que cada persona sea cada día alguien que sea más persona, ¿no? Entonces, bueno, necesidades básicas, los objetos, el territorio y la propiedad, que tienen que ver con las apetencias de los objetos que hay sobre el mundo, que en última instancia es sobre los objetos materiales, la posesión del conocimiento y las dominancias y las jerarquías. Esas cosas hacen a la humanización del trabajo. ¿Qué es esto? Ahora voy a hablar de un burro. Este burro está accionando una noria. Una noria es un sistema para elevar el agua desde un pozo. El agua es fundamental para cualquier tramitación fabril y para sobrevivir. El burro consume una determinada cantidad de energía para seguir siendo burro. Toma agua, come heno, y para mantenerlo saludable y que haga todos los días este trabajo, que rinde mucho más de lo que él gasta, es necesario por lo menos hacer que el burro no se muera, ¿no? Bueno, esto es la noria. Pero el burro no sabe lo que está produciendo, porque lo que produce es una cosa que está alienado de sí mismo. El pasaje de lo manufacturado a lo mecanofacturado hizo que el hombre, los objetos que produce, fueran ajenos a su persona. Eso es un principio de enajenación, no solamente en cuanto al apoderamiento de energía y en valores económicos y en escalas sociales, sino también en desconocer qué es lo que uno está haciendo. Esa incapacidad de saber en qué cadena de trabajo está inserto, no solamente en qué cadena termodinámica, sino en la cadena informacional que el sujeto está inserto, eso deshumaniza el trabajo. La imposibilidad de saber qué es lo que se hace. Los artesanos de la Edad Media, anteriores a la aparición de las grandes maquinarias, eran hombres que podían transmitirle a sus hijos el saber que tenían y con eso transmitirles un valor. Nosotros en la actualidad
producimos una cosa en China para utilizarla ensamblada en México y gastarla en Rosario. Pero no sabemos exactamente qué es lo que pasa en todo el camino del trabajo puramente termodinámico a la transformación en el trabajo informacional. Ese es uno de los grandes problemas. Ni hablar de lo que es hoy el problema de las pantallas y de la era digital y demás cosas que parecería que nos van a ir alejando cada vez más de la condición humana. Esta clase sobre trabajo también es un intento de reflexión sobre la condición humana. Epa, me pasé. Aquí está Steve Jobs, Apple, tremendo monstruo. Es interesante pensar el problema de la computadora y la inteligencia artificial desde el punto de vista del trabajo. Cuando yo hablaba de trabajo informacional no me refería meramente a las computadoras, sino a lo que es la capacidad de informar, la capacidad de variar, de crear, de hacer diferencias. Existe un mal uso de la palabra inteligencia artificial. Me parece que es un uso ridículo. No es tanta inteligencia, ni tampoco es demasiado artificial. Son fuentes de datos. Esto también es un tema interesante para charlar. Esta es una película que les voy a recomendar. La clase obrera va al paraíso. Con Jean-Marie Volonté. Sería una película para discutir. Este es un hombre que trabaja en una fábrica y llega a un estado de alienación tan grande donde cada vez que tornea una tuerca grita: una tuerca, un culo. Una tuerca, un culo. Porque tenía que llegar, supongamos, a 1000 tuercas para poder ganar un salario mínimo. Y entonces aparece la apropiación de la vida, del placer, de la sexualidad y del amor al servicio de la producción enajenante. Es una película extraordinaria. Se puede conseguir y ver. La clase obrera va en paraíso. En paradiso. Pero ahí se ve muy bien el problema de la enajenación. Él termina viendo en cada tuerca un culo, en una especie de delirio, lo internan, por supuesto, al propio Mimí, como se llama este señor, ¿no? Donde se produce una verdadera enfermedad, una locura del trabajo, en su desesperación por mover a sus compañeros que permanecen impasibles. Hoy, desgraciadamente, la cultura empuja cada vez más a la alienación. La información no está al servicio del crecimiento humano, está cada vez más alejándonos. Este otro grande de los compañeros, Mastroianni, y otros grandes actores de su época. ¿Qué paese questo? Questo un paese di merda. Una escena extraordinaria. Él intenta levantar a los obreros. ¿Qué es lo que intenta hacer? ¿Estoy hablando de política? Sí, en parte estoy hablando de política, pero de una política que tiene que ver con lo que uno puede hacer como médico del trabajo.
no en el sentido de una política determinada, sino de ayudar a que cada trabajador sea un poco más humano en lo suyo. Y eso también nos hace a nosotros los médicos más humanos. Jorge les mencionó que hay algún material y a mí me encantaría que nos escucharan, no solo por el narcisismo, en una clase que está en YouTube sobre historia clínica. En el lugar de trabajo, de medicina del trabajo, se puede hacer mejor el trabajo. No vamos a hacer la revolución con eso, pero sí a mejorar la condición del trabajo si comprendemos el trabajo desde una perspectiva compleja, sistémica, histórico-antropológica, social, política y psicológica, donde se compaginen todo. El médico es eso. No se puede ser médico sabiendo solo lo que hay que saber, como por ejemplo cuál es la concentración tóxica de plomo o cuál es la concentración del aire contaminado en una fábrica de muebles. Que eso hay que saberlo. Pero también tenemos que saber los fundamentos. Y la fisiología refleja como el medio para el logro de un fin, porque eso es la fisiología, repito la definición, el medio para el logro de un fin, saber realmente de qué cosa estamos haciendo, en qué intimidad del proceso de trabajo estamos aludiendo, qué estamos pensando, qué estamos haciendo. Y eso vuelve a la especialidad de ustedes una cosa que puede ser realmente muy hermosa de practicar. Quería decir 2 palabras sobre estrés. Porque generalmente todo esto que estoy diciendo conduce a un cierto grado de angustia y decir, como dice Mastroianni, chi popolo è questo? Questo è un popolo di merda. ¿Qué trabajo es este? Este es un trabajo de mierda. Entonces siempre aparece la palabrita de que el trabajador está estresado. Y yo creo que sí, que tiene una gran cuota de estrés patológico. Por eso este señor que está acá, que se llama Hans Lee, es el inventor de la palabra estrés, un húngaro que se desarrolló en Europa y después en Canadá, inventó la palabra estrés y síndrome general de adaptación, que es lo que les recomiendo estudiar. Y yo tengo algunos trabajos como estrés, fisiología del estrés, etc. Esta es una clase introductoria, ¿no es cierto? Pero bueno, este hombre dice, el estrés es la medida del desgaste vital. Y después dice, más se vive, más estrés, menos se vive. Un concepto paradojal, donde el estrés lo ubica como una esencia de la vida. No se puede vivir sin estrés. Un feto intraútero está en estrés permanente. Tensión, oxígeno, circulación de la sangre, temperatura, ruidos, luces, etc. No hay nadie que viva. Los que no tienen estrés son los muertos. Pero claro, cuando el estrés es muy patológico y muy excesivo, se vive menos. Es una paradoja. Para vivir hay que estresarse, o sea, hay que mover el traste, y si uno tiene mucho estrés, se muere más rápido. Este hombre, un franchute, se llama Henri Laborit, sobre el que también tengo muchas cosas escritas, sobre biología del comportamiento, y donde también he estudiado muchas cosas en relación al trabajo. Este hombre tiene la teoría de la inhibición de la acción, que es muy importante,
Este hombre, el Mimi, el Jean Valjean Volonté, el de una tuerca a un culo, llega a un estado de locura que queda inhibido en la acción, porque él era un buen representante del gremio hasta que se enloquece y lo tienen que internar, porque siente que nada de lo que puede hacer resulta. Y bueno, enferma, y ahí aparece la relación entre la sociedad cruel y lo que es la enfermedad mental o física, porque muchas veces en la repercusión en el trabajador no es meramente la locura, sino lo que es peor, la aparición de patologías orgánicas, psicosomáticas. Bueno, Laborie tiene un extraordinario esquema biopsicosociológico del trabajo que podemos ampliar o conversar cuando ustedes quieran. Y la teoría de la inhibición de la acción es una teoría de laboratorio. Este hombre era un investigador. Este hombre ve que una rata puesta en un laberinto sin salida termina por aprender que cualquier cosa que haga es castigada y al quedarse quieta, paralizada, es cuando más se estropea del punto de vista orgánico, exprime sus suprarrenales, produce un aumento de cortisol y noradrenalina que ejerce un efecto deleterio. Hablando de fútbol, ustedes saben que en el año 1968 hubo en la cancha de River un accidente fatal donde murió mucha gente, porque es la famosa puerta 12, donde la gente se agolpó al haber una estampida y las puertas en esa época no se abrían de adentro para afuera, como ahora supuestamente es una obligación en la cancha de fútbol. Se abrían de afuera para adentro. Y entonces la gente corrió contra la puerta y murió apretada. En esa época había servicio militar. Entonces los colimbas entrábamos gratis a la cancha. Los chicos muertos de 20 años tenían el corazón sano. No habían muerto por isquemia cardíaca, sino por necrosis cardíaca, por excesiva producción de cortisol y catecolaminas. Eso es el efecto deleterio del estrés que en el ejemplo este, que es un accidente trágico, se puede correlacionar con lo que es la muerte lenta por el sometimiento. ¿Sí? El sometimiento y el desamparo, que es una de las razones por las cuales somos médicos, para luchar contra eso y no quedar inhibidos en la acción. ¿No? Acá este cuadro extraordinario que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, sin pan y sin trabajo. Inhibición de la acción. El hombre con el puño, es de la Cárcova, este óleo, hay que ir a verlo. El puño crispado, ¿no? El pico, que es su herramienta de trabajo o de defensa, ahí al lado, el hijo escuálido y la mujer sufriendo. Este es un gran pensador argentino, médico. Este hablaba de la adaptación activa. No hay que quedarse pasivo, tener conductas que modifiquen el ambiente.
Pichon Rivière. El trabajador y el médico del trabajo como adaptación activa a la realidad, produciendo transformaciones, que es el verdadero trabajo humano. El verdadero trabajo humano es el trabajo elaborativo, el trabajo del cambio. Ese es el trabajo humano, que utiliza los sustentos energéticos para producir variantes posibles que estén de acuerdo a la realidad. Bueno, señoras y señores, listo. Jorge. Muchas gracias, Roberto. Para tu satisfacción y no inhibición de la acción, resultado final, Chaco Forever 1, Rosario Central 0. Yo creo que eso es un premio demasiado excesivo para tu clase, pero bueno, hay otros estímulos materiales que también y espirituales que también recompensan. ¿Alguna pregunta, alguna opinión de alguno de los colegas? Ahí he puesto en el chat el link del YouTube donde se puede ver de manera completo el video que está en tu blog y en el de la cátedra de psicofisiología también, de toda tu trayectoria, de la trayectoria de la cátedra. Ese video que grabamos ya hace bastante tiempo, ese diálogo entre la clínica y la medicina del trabajo alrededor de qué era la historia clínica. Ahí lo pueden ver, está en el link, en el chat. Lo vuelvo a publicar por si se les pasó alguno y les interesa. Ahí está. ¿Alguna pregunta, alguna opinión? En la clase de mañana, de todas maneras, voy a retomar algunos de tus conceptos, Roberto, para poder seguir avanzando en esta cuestión tan interesante, esta reflexión sobre fisiología y trabajo desde el paradigma que compartimos, que es el paradigma de la complejidad. Yo siempre digo que tu visión de la fisiología y el haber aproximado la concepción de Henri Laborie y de esta nueva mirada que él tiene de la fisiología y a partir de sus continuadores es sumamente interesante y está muy en línea con todo el contenido de nuestra carrera y fundamentalmente en el plano individual, de qué manera se interrelacionan dos procesos tan complejos como es el proceso de trabajo y el proceso salud-enfermedad. Creo que por eso a mí siempre me ha gustado esta clase y la he disfrutado. No sé si el resto de los colegas ha tenido la misma sensación. Bueno, Jorge. Recuerdo que porque hemos compartido, yo les cuento a los colegas que son jóvenes, con Roberto hemos compartido, como él dijo, ya más de 2 décadas, casi 3 décadas de trabajo, de amistad. Y en ese recorrer hemos estado juntos también dando esta clase y nuestras clases en la Facultad de Ingeniería. Y recuerdo que los ingenieros en la primera promoción que estuvimos juntos con Roberto se preguntaban si era una clase de fisiología
o de filosofía. Y bueno, me parece que fisiología y filosofía son dos términos que también deberían ir juntos, digamos, en una unidad dialéctica, ¿no? De a cada una, es decir, de cómo reflexionar sobre la propia existencia. Para mí me parece humana, me parece importante. Bueno, Jorge, yo creo que esta clase, así como está planteada, es un exceso, porque contiene múltiples elementos de diferentes fuentes y cosas que yo con mucho esfuerzo he ido estudiando, que nosotros hemos ido compartiendo durante muchos años. Así que yo lo que le diría a los jóvenes colegas es que tengan la misma suerte que nosotros dos y que dentro de 25 años estén hablando de estas cosas juntos. Porque estas cosas y ser médico no es una pavada. Es una cosa que exige permanentemente estar investigando, leyendo, reflexionando. Y el médico, el que labura de médico y está ahí en la fábrica, en algún lugar, el que sea, tiene un enorme campo de experiencia para reflexionar. Y entonces, habló de Lacan. Y bueno, algún día alguien le podrá contar un poco más de Lacan y el concepto de goce y plusvalía aplicado a la vida mental. Y va a ver que hay gente que se mata por eso, ¿no? Que no logra armar una vida deseada. Lo mismo que lo que es el principio del placer y la homeostasis, etc. Porque, y vamos a entrar un poco en el fútbol, si vos querés. Decime, vos ves algo más grande que la payasada esta del Inter de Miami como factor alienante, ¿no es cierto? Un tipo que es un anticastrista, no contrata al Messi. Yo no quiero hablar de Messi, porque Messi, no quiero aplicar lo que se llama el mecanismo ad hominem y creer de que yo criticando a Messi estoy haciendo una revolución social. Para nada, Messi que haga lo que quiera con su vida. Pero hacer que la gente salga a comprar una camiseta que vale un huevo para un tipo que tiene a su vez toda una estructura mental como la que tiene. Lo que hay que hacer es canchita de fútbol para los chicos. ¿Entendés? Los chicos tienen que jugar a la pelota. Hugo Porta dice, cuando yo deje de jugar, decía, no voy a ir más a ver los partidos de rugby. A mí me gusta jugar. Al fútbol hay que jugar. No mostrarlo. ¿Cierto? Por eso Newell's Central a mí me gustan hasta cierto punto. Después, cuando ya se transforma en un negocio y en una cosa que es para sometimiento, donde se desvía la atención y se pone todo en una idolatría loca, a mí mayormente no me interesa. Yo los goles los grito, anoche perdimos, yo sabía que íbamos a perder, ¿sí? Pero bueno, sigo siendo de Newell's y vos seguís siendo de Central. Nosotros somos los que luchamos desde abajo. Tenemos ese valor. Yo nunca sería hincha de Boca, imagínate. Y del Inter de Miami, menos. El Inter de Miami es una máquina ideológica, Jorge, es una cosa terrible. Yo lo veo así.
No, es una máquina de hacerle la cabeza a la gente. ¿Viste el merecimiento? Si lo tiene merecido. Bueno, no quiero volverme loco con este tema. Mirá, hoy estaba llevando a mi nieto a la clase de guitarra y en el colectivo que iba delante nuestro tenía una gigantografía de Messi abrazado con Di María y ambos decíamos que qué buena que era esa foto, que qué humanizante de la ciudad de Rosario, porque permitía que un hincha de Newell's y de Central se abracen, como tantas veces nos hemos abrazado nosotros y hemos disfrutado de nuestras mutuas cargadas, porque sin eso no viviríamos, entre otras cosas, ¿no? Yo me quedo con esa foto y con esa reflexión de mi nieto y con esa imagen de en un potrero de Villa Banana, el Patón Guzmán y el Loco Abreu jugando un picado entre la gente. Yo creo que ahí hay un valor de humanidad tan Sí, grande que da, sí, sí, que da energía vital para seguir sí, otras cosas sosteniendo un posgrado después de 25 sí, años. sí. Pero yo cuando lo vi a Beckham con la camiseta de Newell's, no me puse contento. Eso es circo, Jorge. Bueno, Eso es circo. No es lo mismo que Abreu y el Patón Guzmán, no es lo mismo que Di María y Messi juntos. Eso es circo. pensá que de los romanos hasta acá, el circo todavía sobrevive. Y bueno, Bueno, por eso es circo, eso es ideología, eso nos sirve para generar esta idea acerca de fisiología y trabajo, sirve para la alienación, para mi gusto. Y Chaco Forever podría llamarse Chaco para todo, dejar sin hinchar la bola. hoy sobre todo para ustedes, pero bueno, mañana, No, 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 no. mañana es otro día. No. Mañana es otra clase, así que bueno, Che, escúchame, si los siempre chicos tienen un terminamos. correo electrónico, dáselo. Ponelo ahí, escribilo ahí en el chat, a tu correo, sí, para que Sí, los alumnos que quieran lo tomen y te hagan todas las consultas que te quieran realizar. Si no, se las mandan a Luciana y al mail de la carrera se los vuelve a enviar. Y bueno, Roberto, mañana es otra clase, así es. La vida es una sucesión de eventos también. Espero mañana estar a tu altura con lo que voy a... no, 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 mira, no estoy conforme con la clase porque no me han hecho ninguna pregunta, creo que sí. Mirá en el chat todo lo que han escrito los colegas que están muy contentos con la clase. ¿Sí? Léete los chats. Ahí apareció escrito el correo, ¿no? No, Sí, sí, apareció. Ah, apareció. Bueno, no lo veo, ¿no? muchas gracias. No lo ves, pero ahí alguien lo vio, che. Claro, no está en el chat, pero sí ahí donde están las diapos aparece. Ah, entonces, Ah, a ver, escribí mensaje aquí. tienes que abrir el chat del Zoom. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahí, perfecto. Hoy estamos. Me encantaría ahora sí. recibir alguna pregunta. Doctor Frankeli Palma @gmail.com. Sí, señor. Bueno, Fíjate, me llamo como uno de los ídolos de Central, Palma. Date bueno, cuenta, date cuenta. bueno. Mi abuelo,
Escuchame, es. mi Bueno, abuelo Palma era Santiago siempre Palma. terminamos de la Diamond- misma manera ¿Cómo? siempre terminamos de la misma manera nuestras clases, Y seguro. deseándole a Escuchame, todo el mi mundo. abuelo era socio vitalicio de Central. Quiero aclarar que tengo sangre canalla. Bueno, Bueno, Jorge, un abrazo. Ojalá, gracias, yo creo que esta va a Roberto. ser la última clase de este ciclo. Todavía te queda una clase o varias De clases psicosomática. sobre psicosomática y trabajo que también son sumamente interesantes. Y Espero no hoy, aburrir tanto. y hoy, hoy es un tema, digamos, hoy esa problemática de la psicosomática es una de las más relevantes en el perfil patológico de los trabajadores en la etapa actual del capitalismo. Pero bueno, Vos sabés que lo que dije de la puerta 12, este es un dato fiel, porque Blas Moya, que fue un gran cardiólogo argentino de la era de Cosio y esos médicos, hizo autopsias de los corazones de los colimbas y estaban muertos por el terror, Jorge. No tenían lesión coronaria, tenían miocardiolisis por terror. nada, pucha. Bueno, pero escúchame, ¿por qué se muere un tipo de 20 años que tiene coronarias sanas? Se muere por efecto deleterio del estrés patológico y de la inhibición de la acción. Así que fíjate de las cosas que he hablado en la clase de hoy, ¿no es cierto? Sí, bueno, después hay que desarrollarlo teóricamente a eso, pero eso tiene una base en la fisiología del estrés. Los japoneses le han puesto síndrome de Karoshi a ese tipo de muerte. En fin, seguiremos viéndolo. Bueno, abrazo. Bueno, Chao. por esta noche me parece suficiente y como decimos siempre, buen descanso y rica cena para todos. Chao, hasta mañana. Hasta Chao. mañana. Hasta Mañana, mañana. buena Gracias. cena. Chao, Chao. Roberto. Luciana, ¿puedo hacer una consulta? Sí, adelante. Sí, sí, te Yo escucho. hola Luciana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo te mandé mails estos días porque tuve una dificultad la última semana de clase, que tuve que viajar porque tuve a mi mamá internada y mandé el trabajo tarde, lo mandé el día viernes cuando volví a Rosario y te lo mandé por mail y después te expliqué, digamos que no me había podido conectar a las clases, pero no sé si los llegaste a ver a los mails. Mira, los mails ahora me voy a poner porque nosotros nos reintegramos ayer a trabajar y bueno, justo en la oficina que yo trabajo Bueno. estaba en construcción. Todo tipo de información que sea para justificar la entrega tardía de todo, yo lo elevo a la dirección de la carrera. ¿Sí? Bueno, listo. Dale. Era para ver si te habían llegado, nomás como no recibí, digamos, respuesta, Mira, yo dije capaz que yo no los vio, ahora no le me voy a llegaron. quedar respondiendo todo, así que si estás, seguramente vas a recibir respuesta. Bueno, listo. ¿Sí? Muchas Dale. gracias. Chau, chau. Bueno, chao, buenas Bueno, noches. hasta mañana a todos. Chao, Buenas chao. noches, gracias. Chao, chao.